Imagínate, tantos conceptos en esta expresión. No es la manera correcta, vuelvo y te lo digo, no es la manera correcta de hacerlo. De hecho, no es la más corta ni la más limpia. No me vayas a crucificar por ello en los comentarios, lo estoy diciendo aquí abiertamente. Es el método que yo utilizo para poder sacar conocimiento acerca de las funciones de Excel con el fin de que me sirvan más adelante para poderlos utilizar en otros casos y resolver otro tipo de problemas, pero ahí sí de manera eficiente. Yo te mostré el primer método de manera eficiente, que era aplicar un k menor acá, un k menor acá, arrastrar hacia abajo y se acabó. Me estaban pidiendo un lambda, quizás el lambda yo le tiraba el rango y le decía mediante la función apilar en B, tome fila por fila y retorne un valor de resultado y en una sola línea sale. Y claro que salía en una sola línea, pero me quise hacer esto porque yo quería resolver el problema de by row. Quería entender cómo poder solucionar el problema de by row, uniendo cadenas con un parámetro y luego rompiéndolas. Y listo, porque por la función by row obtenía una sola columna, en muchas filas. Entonces le digo, bueno, función by row, no se me revolucione, obténgame o devuélvame lo que usted me dice que me debe devolver, que después yo lo trato en otra línea. Y empecé a tratarlo con la función reduce, un acumulador, etc, etc. Y luego excluyo los elementos que no me sirven y se acabó el pastel. Entonces, todo puede hacerse. Así es que pienso yo. Esta es la manera en la que yo pienso cómo poder utilizar cada uno de los conceptos que voy aprendiendo al ver cada uno de los ejercicios, al practicar cada uno de los ejercicios, al tratar de resolver cada una de las preguntas que ustedes me ponen, que ustedes me dejan en los comentarios, para yo poder obtener ese conocimiento y aplicarlo en sus casos particulares de la manera más eficiente. Y es que a veces tampoco me sale. Habrán resoluciones mucho mejores, porque el mundo es muy grande y tiene gente muy buena y muy brillante que puede generar resoluciones mucho más limpias. Yo solamente pongo una resolución para que las personas se den cuenta que por ese método también se puede hacer. Y después se van refinando con el tiempo a partir de lógica que se va viendo de otras personas que tienen otras mentes, otras maneras de ver la perspectiva del problema para brindar la solución. Y así es como se crece. En esto consiste Excel hecho fácil. Excel hecho fácil consiste en poder brindar una respuesta clara, lo mejor que yo pueda darla, para que tú mejores tu bagaje en el conocimiento de Excel. Fórmulas, funciones, macros, gráficos, herramientas, mini aplicaciones que se pueden hacer utilizando la hoja de cálculo. ¿Quién dijo que Excel es fácil? Excel hecho fácil se llama el canal, porque trato de hacer lo difícil fácil. Posiblemente a veces no lo logre, o con toda probabilidad a veces no lo logre, muchas otras veces sí, pero Excel no es fácil. Excel hay que dedicarle tiempo, porque Excel es solamente un lienzo en blanco que nos deja ver a nosotros qué tanto conocimientos tienes de matemáticas, de álgebra lineal, de métodos numéricos, estadística, ingeniería, un montón de ramas que tiene la ciencia moderna que se pueden utilizar dentro de Excel para solucionar el problema que nosotros se nos presente en un momento determinado. Eso hace un analista. Un analista de datos que genera información. Un analista de datos que genera información es bueno analizando datos de un call center. Pero si le ponen datos médicos, por ejemplo, indicadores de datos médicos, por ejemplo, con patologías o con códigos de, por ejemplo, patologías o enfermedades médicas, ¿qué va a saber él? ¿Qué va a saber esa persona? Tiene que empaparse del modelo de negocio para utilizar su bagaje en Excel para poder brindar un análisis completo de esos datos y generar información útil. Entonces, analista de datos no solamente quiere decir que tengas que manejar Excel, tienes que manejar bien el modelo de negocio. El modelo de negocio en donde tú estás involucrado, pero tienes que tener las herramientas y saberlas utilizar. Excel es un liencito en blanco y tú agarras y lo mueves como tú quieras dependiendo del conocimiento que tengas de las funciones, herramientas y demás de la aplicación, y lo conjugas o lo apilas en vertical o en horizontal con el conocimiento que tú tengas del modelo de negocio. Eso último que dije no es apilar, obviamente, lo conjugas con el conocimiento que tú tengas del modelo de negocio para hacer cosas maravillosas y obtener de una nube de datos que de ninguna u otra manera se pueden ver, se puede interpretar, sacas información de ella.
coges un montón de valores, coges un montón de números, fechas, textos, lo que quieras. Y a partir del conocimiento que tienes del modelo de negocio y de la manipulación que tengas o del correcto uso y manipulación que tenga de las herramientas de Excel o de otra herramienta de análisis de datos, le sacas a esos datos información. Y con esa información tomas decisiones. Eso es un analista de datos. Y luego ya viene el analista de información, que es el que toma las decisiones a gran escala. Analiza la información en un contexto mucho más holístico del modelo de negocio para poder direccionar las estrategias de la organización, de la empresa, del modelo de negocio que esté evaluando. Entonces toca ir por pasitos. Primero aprendemos Excel. Entonces es lo que he venido haciendo, con el canal. Enseño Excel todo lo que pueda para incrementar tu conocimiento, para que no salgas más temprano del trabajo, para que estés mejor remunerado. Tú decides si sales o no tarde del trabajo. Una persona puede tener mucha carga y sale temprano del trabajo, y tiene mucha carga laboral y sale temprano del trabajo igual. Tranquilo, para mañana hay trabajo, para pasado mañana también, etcétera, etcétera. Pero si la persona sabe muchísimo, entonces es mejor remunerado, es mejor valorado dentro de la organización. Eso es indiscutible. Si la persona se da cuenta que el dominio que tienes es gigante y de ti dependen un montón de áreas, de ti dependen un montón de procesos, un montón de personal, hermano y hermana, estás bien remunerado. Vas a ser bien remunerado. Entonces de eso consiste en que tú aprendas a manejar Excel. Un video totalmente, mira aquí, improvisado, diría yo, que no acostumbro a hacer muy a menudo, pero te lo regalo para que tú lo aproveches al máximo, solamente para que saques no cómo funciona esta fórmula, para que saques el método que yo utilizo para sacar el conocimiento de cómo operan las funciones dentro de las fórmulas que voy planteando, que me sirvan como estrategia para obtener el conocimiento y poderlo aplicar en otros casos de manera particular, efectiva y eficiente, que me dejen desarrollar un problema siempre de la mejor manera, que siempre se pueda perfeccionar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, parceros y parceras, a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Yo sé que ustedes me van a reventar en los comentarios en este video por la manera en cómo voy a resolver este ejercicio y que puede salir bastante simple. Y la verdad lo sé. De antemano te digo que la verdad sé que este ejercicio se puede resolver de una manera bien pequeña o bien corta. Pero jugar con las fórmulas o jugar con las funciones anidadas es lo que me encanta. Eso hace que adquiera conocimiento acerca de ellas y pueda replantear en otros ejercicios diferentes técnicas, con lo que aprendo jugando con estas fórmulas, aunque el resultado en este ejercicio parezca extremo, parezca largo. ¿Listo? Explico el contexto y arrancamos. De antemano, muchas gracias, parceros y parceras, por ver primero los videos del canal Excel Hecho Fácil, y así es como descubro cómo operan las funciones, así es como logro abstraer conocimiento acerca de las funciones, con el fin de poder incrementar mi conocimiento para poder hacer los tutoriales en otros casos diferentes, Pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal bien particular. Tengo un rango de datos, fíjate como el que tenemos aquí exactamente, que tiene 5 columnas. Tengo un rango de datos que tiene 5 columnas. Valor 1, valor 2, valor 3, voy a hacer la flechita derecho, valor 4 y valor número 5. Mira, 5 valores en 5 columnas. Y tenemos un número n de filas, me hicieron la pregunta. Una matriz de 5, una matriz de n por 5, de puros valores numéricos. de puros valores numéricos. Necesito conocer, o necesito saber, de cada fila, los dos menores valores de cada fila. Me explico mejor. Si evaluamos la fila número 1, que sería en este caso la fila número 2, necesito extraer aquí en estas celdas, justito aquí en estas celdas, el valor número 1 y el valor menor número 2. ¿Cuál sería el valor menor número 1? Mira, aquí lo tenemos, el 13, es decir, devolver el valor número 2.
Y el que le sigue sería 58, el valor número 4. Así mira, capela. Números aleatorios randómicos, que yo coloqué aquí mediante la función aleatorio.entre. Bien, seguimos. Estaba tomando un pelín ahí de agua porque últimamente sí me he sentido ahí de la garganta de verdad bastante por la intensa jornada de grabación de videos, que realmente sacar uno diario es súper complejo, ¿vale? Este video va a ser así, mira, un video totalmente random, un video ahí totalmente aleatorio. No pensaba sacarlo, pero quiero grabarlo a ver qué tal sale. Y quiero que tú lo califiques y me digas si este tipo de métodos funcionan para adquirir conocimiento. ¿Cómo hacemos para sacar en este pequeño rango de celdas? En este pequeño rango de celdas, fíjate que yo tengo acá de cada una de las filas los dos elementos menores. Pues bien, mira, utilizamos a la función k.décimo.menor. Vengo y me traigo la función k.décimo.menor y tomo la fila. Mira, el resultado más fácil y sencillo. Tomo la fila completita y le digo, tráete el primer elemento menor. ¿Qué hace la función k.décimo.menor? Eso. Toma de un rango de valores numéricos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto elemento menor y lo devuelve como resultado de la función. ¿Listo? Si yo desplazo esto aquí a la derecha, fíjate que el rango se va a mover. Obviamente yo lo puedo fijar, pero no lo voy a fijar porque esta fórmula literal la voy a borrar. Entonces vengo y tomo todo el rango y le digo ahora, devuélveme el segundo elemento menor, que sería 58. Vengo y arrastro, mira, y ahí está la solución. La pregunta es ¿cómo creo una lambda function? ¿Cómo creo una función de tipo lambda? Ya ahí está la respuesta, mira. K décimo menor, pasas el argumento en 1, pasas el argumento en 2. Qué bonito sería tomar una función lambda, por ejemplo, así mire, que se llame función. Así mira, que se llame nueva función. Vamos a ponerle así. No existe de momento en el libro. Nueva función. Abro paréntesis, le paso el rango y él desborde directamente dentro de la celda cada uno de los dos elementos menores de cada una de las filas. Y yo diría, eso está bien. Para las personas que también saben de funciones lambda, para las personas que saben formular, porque hay muchas personas que saben formular, este método que voy a plantear no es el más eficiente. De hecho, hay uno más corto y ya lo escribí, pero no lo voy a colocar acá porque de esto no se trata el video. Luego voy a subir el video en donde llegue y coloquen el tema, por ejemplo, cómo calcular los dos elementos menores de una fila dentro de un rango de datos. Y aquí tienes la función más corta, una función optimizada. Pero me gusta jugar con las funciones porque me permite, como ya dije, recoger todo ese conjunto de conocimiento acerca del uso y de su funcionamiento, la operación, la operativa, cómo trabaja cada función de manera anidada, con el fin de poder utilizar ese conocimiento en otros casos. Y yo diga, ah mira, yo lo que hice por allá en ese ejercicio, ese fragmentico de fórmula lo puedo sacar y lo puedo reusar. ¿Listo? Entonces, para ello voy a crear una función lambda. Voy a llamar a la función lambda. Fíjate que es una función que me permite crear funciones dentro de las funciones, o me permite, perdón, crear una función personalizada dentro de Excel, y también me permite crear una función dentro de funciones, como lo vamos a ver en este tutorial, y me permite hacerlo de manera literal, de manera declarativa y no procedimental, no hacerlo a través de código VBA, sino hacerlo de manera declarativa. ¿Qué días me dijo alguien en un comentario? Creo que no sé muy bien quién me lo dijo. Me dijo que las funciones Visual Basic o las UDF son muy potentes, son bastante potentes. Yo le dije, claro que son potentes. Siguen siendo potentes a esta altura las funciones UDF, escritas con Visual Basic para aplicaciones. Pero imagínate que Lambda salió hace menos de un año. Lambda salió al mercado ya hace menos de un año y mira todo lo que ha revolucionado Excel. La función Lambda, las funciones ayudantes de Lambda, by row, by column, dividir texto, por ejemplo. Excluir son funciones que nos permiten a nosotros interactuar con matrices y el nuevo motor de cálculo de Excel. Y en menos de un año nos ha permitido a nosotros este tipo de función Lambda
revolucionar cómo se escriben las funciones dentro de Excel ahora. Imagínate a la función lambda en 5 años. La función lambda en 5 años va a estar mucho más potenciada y se va a poder escribir mejor, se va a poder iterar mejor y parametrizar mejor el resultado de una UDF sin utilizar Visual Basic para aplicaciones. En el año 2022, hoy es noviembre 5 del año 2022, a esa persona que me hizo la pregunta, le doy la razón. Las funciones en Visual Basic para aplicaciones, las UDF, son muy potentes. Son bastante potentes ahorita. Y se pueden hacer muchas más cosas y mejores cosas, más refinadas con las UDFs. Pero te digo, Lambda tiene menos de 1 año. Imagínate cuánto no avanzará Lambda en 5 años y cuántas características nuevas no le van a colocar a Excel para que opere con Lambda de tal manera de incrementar más la potencia de la función. Todo desde la interfaz. Programación declarativa, no procedimental, como lo hacemos con Visual Basic para aplicaciones. Bien, no me hilo tanto. Hoy es domingo, así que me la cogí con su avena. Tomando agüita para no dejar que se me reseque la garganta. Y este video va a ser así, mira, un total acapelazo. ¿Qué voy a hacer con la función lambda? Voy a crear un parámetro de entrada. Aquí dentro del parámetro, fíjate, un parámetro de entrada. Esto se puede correr, fíjate, muchas personas me dicen, ay, mira Andrés, esto se puede correr. Claro que se puede correr, esto se llama IntelliSense. Este IntelliSense se puede correr, siempre se puede mover. Voy a crear en este argumento llamado parámetro o cálculo, voy a crear un parámetro. El parámetro lo voy a calificar con la letra P y le voy a colocar así, mira, rango. ¿Qué va a contener ese parámetro? Pues todo el rango de datos, así mira, todo el rango. Se lo voy a, literalmente, como decimos aquí en Colombia, se lo voy a clavar completico a este parámetro. Aquí mira, y se lo va a consumir ese parámetro llamado rango. Perfecto. Voy a escribir una función como la que te mostré hace un momento con kdécimo menor mediante el uso de la función let, que me permita, mediante un nombre definido, declarar una función interna dentro de la fórmula o dentro de la función mucho más grande que se va a llamar, por ejemplo, nueva función y que va a contener este lambda externo que procese otro lambda interno. Es decir, así como en Visual Basic creamos una función definida para que opere dentro de un procedimiento, por ejemplo, vamos a crear una función que haga tal cosa y dentro de un procedimiento yo llamo a esa función, le paso los parámetros y espero la respuesta. Dentro de una función más grande yo puedo crear una subfunción que le pase unos parámetros, yo espero una respuesta, proceso eso y obtengo el resultado. También es completamente válido. Estoy mezclando la programación procedimental, fíjate, el método procedimental, en una instrucción declarativa. Es decir, estoy haciendo uso del concepto procedimental de la programación estructural Visual Basic para aplicaciones, que no es programación orientada a objetos, sino programación procedimental, y la voy a colocar en una instrucción declarativa para que ella haga lo que yo quiera que haga la función. Perfecto. Voy a llamar a la función let. Fíjate, este video es completamente particular, diferente a todos los del canal, porque prácticamente aquí estoy comentándote mis pensamientos, lo que yo pienso acerca de las funciones y el método que yo utilizo cuando tengo mi tiempo libre para poder explorarlas y poder saber qué hacen cada una de ellas y cómo las puedo yo mezclar. Qué voy a obtener y cómo las puedo yo mezclar. Entonces, renombro a la función let o llamo a la función let. Y dentro de este parámetro, fíjate, let, ¿qué hace? Antes de seguir aquí, let me permite asignarle a un conjunto de nombres, fíjate, nombre 1, por aquí tengo nombre 2, por acá va a tener nombre 3, va a tener nombre 4, etc. Me permite asignarle valores. Imagínate que el nombre 1 va a ser el nombre de una función y yo le voy a asociar un valor que va a estar amarrado a un lambda, y cuando yo le pase un parámetro a este nombre, pues lambda va a responder y se lo carga directamente aquí al nombre, que va a actuar como parámetro de función de entrada para que yo la llame posteriormente dentro del código, para que yo la llame posteriormente dentro de las líneas de la fórmula. ¿Listo? Imagínate que esta función se va a llamar así, mira, matriz, vamos a ponerle matriz
de menores, vamos a colocarle así, mira, matriz menor en I. ¿Qué va a hacer la matriz menor en I? Pues va a ser lo que te mostré al principio, va a aplicar un k punto décimo punto menor sobre un rango de datos que yo le pase y él va a calcular el elemento menor. Por ejemplo, si yo a matriz menor 1 vengo y le digo en el cálculo o en el valor que le vamos a asociar a ese cálculo mediante el uso de la función let, yo le voy a decir, por favor, yo quiero que tú crees una subfunción dentro de esa declaración con un lambda y a este parámetro de lambda le cargues o le hagas entrada de un parámetro que se llame el índice. Fíjate, esto es matriz menor en el índice que yo quiera. Imagínate, por ejemplo, que este nombre va a ser referencia a la función k.décimo.menor. ¿Qué me pide a mí la función k.décimo.menor? Fíjate, voy a abrirla aquí rapiditico. En vez de lambda, voy a llamar a k.décimo.menor y fíjate lo que me pide, una matriz y un k. Es decir, me dice, deme la matriz y deme el índice que usted quiere extraerle el número menor. Yo le digo, perfecto, mira, la borro y creo nuevamente al lambda para que se amarre directamente a este nombre. Y yo al lambda le voy a pasar dos parámetros, es decir, le voy a crear los dos parámetros que necesita k.décimo.menor para operar correctamente, para que le devuelva en tiempo de ejecución, si se podría llamar así, tiempo de ejecución o tiempo de cálculo de la fórmula, el parámetro matriz y el parámetro k.décimo. ¿Listo? Entonces, fíjate, este nombre de la función se llama matriz del número menor en el índice que yo le diga. Entonces vengo y creo un parámetro, por ejemplo, que se llame índice que yo quiero extraer del número menor. Es decir, índice menor que yo necesito extraer. Y luego le coloco una coma y en el siguiente parámetro le voy a colocar, por ejemplo, aquí tienes tu matriz. Como mat va a llegar cargado aquí la matriz y el índice menor va a contener el argumento késimo de la función k.décimo.menor, pues yo en el cálculo de esta función lambda llego y llamo tranquilamente, mira, a la función k.décimo, mira, k.décimo menor, y fíjate que ella me está pidiendo una matriz. ¿Quién va a contener la matriz dentro de la función? Cuando yo llame a esta función lambda desde este nombre que yo creé aquí, yo le voy a abrir un paréntesis y le paso el índice y le paso la matriz. Fíjate que los creé bien particular. Primero creé el índice y luego la matriz para seguir el sentido inverso, solamente para entenderla. Entonces, aquí en esta matriz, yo le voy a decir, mira, la matriz que tú necesitas, función k.décimo.menor, va a ser la matriz que llegue cargada en este nombre. Entonces vengo y lo copio con control C y vengo y lo pego con control V. O también lo puedo escribir, fíjate, si vengo y la abro y escribo mat, fíjate que ahí aparece mat. ¿Qué quiere decir mat? Matriz, ahí va a llegar cargada. La función k.décimo.menor me pide la matriz. Ahora me está diciendo, dame el argumento k. Ese argumento k, Excel debió colocarlo como índice. Yo no sé por qué le colocan k. Mucha gente se enreda y dice k. ¿Qué es k? Pues k es el índice que la función k.décimo.menor va a extraer de esa matriz tal elemento menor, el primero o el segundo o el tercero, etc. Entonces, aquí me está pidiendo el índice k. Entonces yo le digo, mira, el índice k viene aquí en este otro argumento. Entonces vengo y califico aquí con i. Y fíjate que si llamo aquí a índice menor, pues él aparece. Cierro aquí a la función. Cierro la función k.décimo.menor. Y cierro la función lambda. Listo, no pasa nada. Suponga, por ejemplo, que yo ahora quiero llamar a esta función para que me devuelva algo. Fíjate, le voy a decir devuélveme algo. Le voy a decir devuélveme por favor el elemento menor de todo este cuadrado. Es decir, el elemento menor de toda esta matriz cuadrada. De 15 o de 14 por 5 filas. Entonces yo vengo y imprimo mat, fíjate, llamo a la función mat, abro un paréntesis y obviamente ya no tiene IntelliSense. ¿Por qué no tiene IntelliSense? Porque está actuando dentro del lambda. Dentro del lambda mucho más grande. Todavía no la he declarado mediante el cuadro de nombres y tampoco lo quiero hacer. No quiero hacerlo porque el objetivo no es declarar esto como una función adicional, sino declararla dentro de la misma función lambda para que ella opere internamente. Pero yo sé cuáles son sus argumentos. El argumento de entrada, el primer argumento de entrada, luego viene una coma y viene el segundo argumento de entrada, fíjate, serían el índice menor
y la matriz. Eso es todo. ¿Qué sucede si yo vengo acá y le digo a la función let, por favor, en su cálculo, imprímeme, por favor, el valor menor de p rango, fíjate, el valor menor que sería 1, de el p rango que está llegando como parámetro de la función lambda externa. Entonces vengo y se lo paso acá y vengo y cierro la función matmen i, que sería matriz menor en i, que yo quiera, cierro la función let porque lo estoy imprimiendo, cierro la función lambda, abro un paréntesis y únicamente le paso el rango. Mira, si vengo y cierro y evalúo con enter, me está diciendo 12 sería el elemento menor. ¿Dónde estará este 12? No tengo ni idea. Fíjalo, aquí está, míralo, aquí está el 12. Si está repetido, pues devuelve 12. No sé si están repetidos. Si yo coloco por acá un 12, fíjate, pues sigue devolviendo 12. Si coloco 11, fíjate que ahora devuelve 11. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que interpretes es que esta función llamada matmen i, que yo le puse así ese nombre, matriz menor en i, yo la puedo reutilizar en un cálculo. En otro nombre de la función let. Imagínate por favor, sí, que vamos a obtener un resultado ya. Quiero asociar a un nombre nuevo, por ejemplo, un resultado a un nombre nuevo, que sería en este caso el nombre. Tengo nombre 1, que sería matmen i, y su valor, que solamente es pura expresión, no tiene un cálculo literal. Es decir, aquí esto simplemente fue una declaración de una función. Fíjate que no tiene números, no tiene ni siquiera parámetros. De momento, si yo quisiera correr esto por fuera, esto no tiene ningún sentido. No sé qué es mat, no sé qué es iment, y yo le digo a la función k.décimo.menor, opera con eso, pero cuando yo le pase un rango, cuando yo le pase un índice. Entonces, imagínate que la matriz resultado, en el siguiente nombre de la función let, yo le voy a cargar un cálculo para que se lo cargue directamente a este nombre resultado. ¿Qué necesito yo? Como yo necesito devolver, fíjate, cada uno de los elementos en filas, es decir, necesito devolver para esta última fila, si puedo ver bien aquí porque el micrófono no me deja, yo necesito devolver el primer elemento menor y el segundo elemento menor. Luego, para la segunda fila, que sería en este caso esta otra fila, necesito devolver el primer elemento menor y el segundo elemento menor. Para la tercera fila, fíjate que necesito devolver el primer elemento menor y el segundo elemento menor. En toda regla necesito devolver una celda y dos celdas por cada una de las filas, porque son dos elementos menores. Y también necesito que interpretes que necesito moverme por filas, porque lo que me está ingresando acá sería un rango. El rango, que se llama perrango, se supone que va a recibir todo el rango de datos de manera directa. Lo va a recibir dentro de la función. Yo no sé qué tenga que hacer la función lambda, pero ella tiene que procesar y saber procesar ese rango. Tiene que distribuirlo por filas. Entonces fíjate, es muy sencillo. Existe dentro de Excel una función que se llama byRow, por fila, byRow. Entonces byRow lo que hace es tomar una matriz grande, como la que tengo aquí dibujada en este pequeño cuadrado o en este gran cuadrado, y empieza a tirarle a un lambda interno cada una de las matrices por fila a la función interna a través de un nombre o a través de otro parámetro. Se las empieza a iterar. No se la tira todas al tiempo. No se las va a tirar todas al tiempo. ¿Por qué no se las tiras todas al tiempo? Porque la función byRow genera iteraciones. Y en cada iteración va a tirar una fila. Es decir, consume una sola fila, paso a paso, iteración tras iteración. Y ella siempre va a retornar la misma cantidad de filas. Y lo voy a marcar aquí con azul. Mira, la misma cantidad de filas de la matriz de entrada, pero en una sola columna. Siempre el cálculo resultante va a ser la matriz en cuanto a cantidad de filas como la matriz de entrada, pero el retorno va a tener la misma cantidad de filas sobre una sola columna. Eso es lo que hace la función byRow. Si uno se pone a leer, obviamente, la ayuda que nos ofrece Microsoft, que a veces es bien la ayuda y le ayuda a uno, y a veces no es tan ayuda, pues no le ayuda a uno. Hay que generar otro tipo de técnicas para poderlas entender. A este nombre yo le voy a asociar un byRow. Entonces vengo y llamo aquí, mira, a la función byRow. Fíjate lo que hace rápidamente. Aplica una función lambda a cada fila
y devuelve una matriz de resultados. Bonito que dijera esta función byRow. Fíjate, si yo abro aquí con un paréntesis y vengo acá a la ayuda, aplica una función lambda a cada fila y muestra una matriz de los resultados. Por ejemplo, si la matriz original es de 3 columnas por 2 filas, es decir, una 2×3, la matriz resultado es una matriz de 2 filas por una columna, es decir, una 2×1. Recuerda que cuando se hablan de matrices, primero se coloca el índice de fila, fila-columna. Tú me has escuchado a mí en los videos decir fila-columna, fila-columna, fila-columna. Yo llamo a las matrices fila-columna, una 15×4, una 20×5. Esta matriz sería una 14×5 porque tiene 14 filas en 5 columnas. Pero fíjate lo que dice, si la matriz original tiene 3 columnas por 2 filas, es decir, una 2×3, la matriz resultante es una sola columna por 2 filas, es decir, una 2×1. Estamos reduciendo la matriz a una sola columna, eso hace byRow. Bycol hace exactamente lo contrario. Te devuelve la cantidad de columnas, pero sobre una sola fila. Entonces yo vengo y llamo aquí a byRow y le digo a byRow, por favor, consúmete este perrango, que va a ser el parámetro del rango, fíjate, y se lo paso aquí de manera literal. Y es como que si tú te imaginaras, fíjate, esto es bonito porque me gustan ese tipo de videos. Si a ti te gusta, por favor, házmelo saber. Si quieres que te lo narre así, como yo lo veo, para poder explorar las funciones. El rango completo sería todo este cuadrado, obviamente las cabeceras no, serían todos los números. ¿Qué es lo que hace byRow? byRow se consume un array. Es decir, una matriz. Entonces la matriz va a ser todo este cuadrado que va a llegar directo a perrango. Y fíjate que él aquí tiene una función. ¿Qué quiere decir función? Pues el lambda interno. Cada vez que usted vea dentro de una función ayudante de lambda donde diga function, pues es un lambda interno que está operando ahí. Entonces, lo que hace byRow es tomar todo el cuadrado, toda la matriz de 14×5, y se la tira fila a fila a un lambda interno. Entonces yo tengo que crear el lambda. No puedo dejar a la función byRow sin su lambda porque si no genera un error. Y entonces la fórmula me va a dar un error. Entonces esta función lambda interna va a recibir por parámetro de la función byRow, que se va a consumir todo el cuadrado de 14×5. Va a sacar fila por fila de este cuadrado y se lo va a tirar a un parámetro que también yo tengo que declarar de manera explícita, porque la función a mí no me está diciendo, ay, tranquilo, yo lo declaro. No, la función me dice, decláralo, para que tú lo puedes manejar donde quieras. Entonces yo vengo y creo un parámetro, fíjate, porque me está pidiendo un parámetro. Entonces yo ya sé que la función byRow necesita un parámetro de recepción de la fila, que le va a tirar la función byRow a través de este lambda. Entonces yo le voy a llamar, por ejemplo, PF. ¿Qué quiere decir PF? PF es un nombre que yo me acabo de inventar, o un parámetro, por eso le pongo la P para que se reconozca como parámetro, para que yo sepa que es un parámetro, y le pongo aquí la fila. Listo, le pongo aquí la fila. Entonces yo ya sé que la función byRow va a tomar este rango que le está llegando acá, mira, a la función lambda externa, y la función lambda externa lo toma directico y se lo pone aquí al perrango. Creo que me quedó como mal, voy a hacerlo al revés. Toma entonces el perrango y se lo tira aquí a este perrango, que es byRow. byRow consume la matriz que le está llegando al lambda externo por parámetro. Así es como yo lo entiendo. Y luego byRow empieza a sacar por filas cada uno de los elementos de matriz por filas y se lo tira directamente al parámetro que yo creé en la función lambda interna. Voy a hacerlo con otro color para que tú te des cuenta. Se lo tira directamente al parámetro de fila del lambda interno. ¿Por qué yo le digo lambda interno? Porque es un lambda interno de byRow. Y listo. Lo que yo haga aquí con él, lo que yo haga dentro del cálculo de la función lambda interna de la función byRow es mi problema. Yo ya sé que la función byRow tiene que retornar una sola columna, porque es lo que hace. Retorna una sola columna con la misma cantidad de filas. Eso no se me puede olvidar. Tiene que ser un parámetro fundamental para poderse acordar de las funciones. Pero tranquilo, si tú no te acuerdas, la misma función te va a generar un error de cálculo y ahí vas a tener que sufrir, o vas a tener que estudiar, o vas a tener que leer muchísimo hasta que comprendas y te concientices o te conciencias de que byRow devuelve siempre una sola fila.
A mí me pasaba antes, cuando llegó y recién salió By Row, yo pensaba que ella me iba a desbordar el rango cuadrado y me retornaba una sola columna y muchas filas, y yo no lograba entender. Claro, no había una ayuda bastante amplia. Cuando salió la ayuda yo dije, ah, claro, es que así la programaron. Pero eso es lo que te quiero transmitir con este tipo de videos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con este parámetro de fila? ¿Qué va a recibir fila a fila? Pues voy a procesarla. Resulta que si yo llego y llamo a la función que se llama matMenI, que parece más bien un nombre como de los X-Men, matMenI, que quiere decir matriz menor en el índice que yo quiera, tú podrías pensar, ah, mira Andrés, pásale la función matMenI, así mira, la función matMenI, abro un paréntesis y ya sé lo que ella necesita. Va a necesitar una matriz de entrada y un índice. Ah, pues yo vengo y le digo olímpicamente, mira, como yo necesito que me extraiga el primero y el segundo en dos columnas, 1 y 2, vengo y coloco columna 1, índice 1, columna 2, índice 2. Es decir, esto no es la columna, el índice 1 menor y el índice 2 menor. ¿Por qué lo puse de manera constante dentro de esta partecita de la función externa llamada matMenI? Porque yo quiero que ella lo saque de manera matricial pasándole los dos parámetros. Directamente, sáqueme el primer y el segundo índice menor. Y luego le doy una coma y yo sé que el siguiente argumento es la matriz. Entonces yo le digo, mira, la matriz va a venir cargada en este llamado PF, que sería el parámetro de la fila. Y vengo y cierro y yo estoy súper feliz y súper contento porque digo, eso tiene que funcionar. Yo vengo y cierro al lambda interno de la función byRow y cierro a byRow y quiero ahora evaluar. Le voy a dar una enter e imprimo el retorno de res, cierro la función let, cierro la función lambda, abro y yo olímpicamente vengo acá y le paso el rango y evalúo con enter y tenga mi error de cálculo. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me dio un error de cálculo? Porque no me va a dar un error de cálculo porque no estoy pensando nada bien, porque estoy aquí como brutín, podría decir yo, cuando no me salen las cosas que digo, ¿por qué no sale? Claro, obviamente no va a salir, porque resulta que matMenI trabaja correctamente. Ella toma el índice 1 y el índice 2 y le dice a la función k.décimo.menor a través de este lambda interno de la función matMenI, por favor extráeme el índice 1 y el 2. Y él lo parte en dos columnas, aquí lo parte en una y lo parte en dos. Y me lo retorna como valor de byRow. Y byRow dice, espérate un momentito, yo te estoy pasando las filas, respétame mi programación, yo te voy a devolver una sola columna. Y usted me está demandando dos de vuelta, ¿cuál tomo, la primera o la segunda? Como no sabe, retorna un error de cálculo. ¿Qué sucede si yo le paso una matriz constante de un solo elemento? La matriz también puede ser de un solo elemento. Vamos a ver qué sucede. Evalúo con enter y como por arte de magia me retorna los primeros elementos menores de cada fila. Fíjate, el 12, aquí sería el 28, aquí sería en este caso el 20. Fíjate, me está volviendo el 20, lo estoy viendo aquí en caliente. No me estoy inventando nada, estoy haciendo una implementación y haciendo un análisis de la fórmula paso a paso para que tú aprendas, según como yo la veo, así le saco yo información. ¿Qué pasa si yo le digo, ah no mira, tírame el segundo elemento menor y evalúo con enter? Pues me tira el segundo elemento menor. El segundo elemento menor aquí sería 22, fíjate, aquí está 22. El segundo elemento menor aquí sería 35, toma el 35. El segundo elemento menor aquí sería primero 20, segundo 26, tira 26. Ah, yo ya entendí que cuando yo le digo a la función matMenI, por favor, tírame el 1 y el 2, primer elemento menor y segundo elemento menor, pues ella trabaja bien. Pero resulta que la función byRow me está bloqueando porque ella me está diciendo, oye, respétame la programación, yo solamente puedo volver una sola columna con la misma cantidad de filas. Entonces, digámoslo así, la función byRow se totea o se crashea porque no sabe qué hacer con dos índices, siempre consume uno. Yo le digo, perfecto, no pasa nada, me voy a eliminar todo esto. ¿Y cómo resuelvo yo este paso? Y vuelvo y te lo digo, hay muchas maneras de hacer esto. De hecho, yo ya tengo la óptima, que solamente se gasta la primera línea declarando el rango y la segunda línea y se acabó. Pero pues obviamente eso lo dejo para otro video en donde ya haga la resolución. Este video es
no sé si puedo llamarle, cómo puedo sacar conocimiento de las funciones, cómo pienso yo al momento de declarar las fórmulas, comprendiendo las funciones. Analiza las funciones para obtener conocimiento y hacer lo que usted quiere con Excel. Te vuelves un analista. Como digo yo, se vuelve uno un perro en esta herramienta. Se vuelve uno experimentado porque hace este tipo de análisis. ¿Cuánto me cuesta este tipo de análisis a mí? Una tarde, una mañana, 2 horas, 40 minutos, 1 hora, pero el conocimiento que me llevo es tan grande que me permite reinterpretar estos conceptos en otros ejercicios que hacen que mi bagaje crezca mucho más y pueda resolver literalmente lo que me pongan en el camino. Y si no lo puedo resolver con fórmulas, ¿a dónde cree que voy a parar? A las macros, porque también soy muy buen programador de macros. Programo en C#, programo en JavaScript, programo en TypeScript y también programo en VBA. Programación orientada a objetos, me bajo a una programación procedimental como es VBA y lo rompo todo con Excel. Literalmente lo puedo hacer. Me conozco el entorno, me conozco el modelo de objetos muy bien. Pero estamos aquí con fórmulas y estamos analizando una fórmula y así no me voy a extender más. ¿Cómo hacemos nosotros para solucionar el inconveniente de by row para que me permita a mí poder incluir más de un elemento? Iba a decir más de 2, pero es más de un elemento dentro de la matriz de salida. Pues yo le digo, mira, no pasa nada, voy a utilizar a una función que se llama unir cadenas. ¿Qué hace unir cadenas? Concatena una lista o rango de cadenas de texto mediante una cadena o carácter delimitador. Yo le pongo a la función unir cadenas, por favor, úname una cadena de texto, por ejemplo, mediante el delimitador, no sé, qué sé yo, el contra slash, vamos a colocarlo así, o la barra invertida. Y le coloco un par de comillas y quiero que me ignores las vacías y luego lo voy a colocar como un valor de 1, más bien no coloco un verdadero para no hacer extensa la fórmula. Y en el texto 1 le coloco así, mira, Andrés. Y en el texto 2 le coloco, por ejemplo, Rojas. Cierro la función unir cadenas y fíjate del resultado. Mira la cadena aquí, Andrés sin espacio, Rojas sin espacios. Mira el delimitador. Le doy F9 y me dice Andrés Rojas. Mira ahora el carácter por el que la está delimitando. Ah, yo quiero 3. Entonces vengo y le coloco con un par de comitas. Le coloco el nombre Moncada. Y vengo acá y uno las cadenas. Ups, ahí me fui para un ladito. Y le doy F9, me dice Andrés Rojas Moncada. Mira, genial la función unir cadenas. Perfecto. Yo ya sé que para qué sirve unir cadenas. Yo creo que también te quedó súper claro para qué sirve unir cadenas. Pues voy a decirle, mira, el carácter delimitador para mí va a ser ahora el símbolo del menos o un guioncito, como todo el mundo le pone. Y luego le digo ignorar vacías o no ignorar vacías. Yo le digo, sí, ignórame las vacías, por favor. Verdadero es un 1, falso es un 0. Coloco el valor de 1. Y le doy una coma. Ahora sí me dice, dame el texto 1, el texto 2, el texto 3. Lo que Excel entiende en el texto 1 es que si yo le paso una matriz, pues procesa una matriz. Si yo le paso un elemento, procesa un elemento. Yo solamente necesito el primer argumento, el texto 1. Ahí le puedo volcar literalmente toda la matriz. Le puedo literalmente volcar una matriz de 50 elementos, una de 1, una de 10, una de 5 o quizás una de 2. Entonces, ¿quién me devuelve la matriz de 2 elementos menores? Pues me la devuelve esta función interna que se llama mat_men_i. Fíjate, 2 conceptos importantes, cómo crear una función dentro de otra función y cómo crear una concatenación para después partirla y entregarla como resultado. Entonces yo vengo y me llamo a mat_men_i, me llamo al xmen aquí, mat_men_i, que se llama matriz menor en el índice que yo quiera, y la abro con un paréntesis y ya sé que ella me está pidiendo el índice menor y me está pidiendo la matriz. Entonces yo vengo y le digo, listo, mat_men_i, tú vas a funcionar de la siguiente manera. Ahora sí le voy a decir dentro de un par de llavecitas de manera literal, quiero que por columnas me extraiga por columnas, porque la necesito por columnas, me extraigas el índice menor 1 y el índice menor 2. ¿De qué elemento? Ah, mira, de una matriz que te voy a pasar aquí en el segundo argumento, que sería la matriz. ¿Dónde llega la matriz cargada de la filita? Porque estoy iterando por filita dentro de la función by row. Aquí me estoy consumiendo el rango, pero la función lambda interna está recibiendo cada filita en este parámetro de fila. Entonces yo le digo, mira, la matriz va a ser solo una filita y quiero que me extraigas de esa filita
el elemento menor 1 y el elemento menor 2. Entonces vengo y le digo, mira, ahí tienes el parámetro de fila. Ya no me molestes más, función mat men i. Y vengo y la cierro. Listo, ya la cerré. Yo espero que la función mat men i me retorne a mí una matriz por columnas de 2 elementos, que la función unir cadenas la va a unir por este guión que yo voy a conocer y que conozco dentro de la programación declarativa de la función para que me una esos elementos y me los entregue como si fuese en una sola celda. Entonces la función byRow ya no tiene por qué quejarse. La función byRow tiene que trabajar correctamente. Voy a cerrar la función unir cadenas, luego cierro la función lambda y luego cierro la función byRow, la función lambda interna de byRow, y voy a colocar una coma al enter y luego voy a imprimir el retorno de res. Fíjate el retorno de res. Si vengo y cierro y abro un paréntesis y le paso por parámetro el rango, porque después la voy a declarar, y le doy un enter, mira, ahora sí la función byRow dice, ya no me voy a quejar porque me lo estás pasando todo unido en una sola celda por filas y te estoy entregando 15 filas en una sola columna con los 2 elementos menores unidos por un guioncito que tú vas a tener que separar porque yo no lo voy a hacer. Entonces vengo acá y le digo, listo, tranquila, función byRow, ya sé cómo trabajas, sigo con mi artilugio. No estoy diciendo que este método sea el mejor, estoy diciendo que este método lo implemento para saber cómo operar con las funciones, de tal manera de que yo pueda emplear este conocimiento en otro tipo de formulaciones, en otro tipo de problemas que sí sean útiles y sea la mejor salida en un momento determinado. Vientos, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a crear un cálculo directamente ya dentro de la función let. Tengo el nombre 1, que es la función interna que estoy haciendo dentro del lambda externo. Tengo el cálculo 2, que está consumiendo la función interna del paso anterior mediante el nombre 2. Y ahora voy a crear el cálculo. ¿Qué va a tener el cálculo? Va a tener un reduce. ¿Qué hace la función reduce? Fíjate, la escribo bien rapidito. La función reduce reduce una matriz a un valor acumulado aplicando una función lambda a cada valor y devolviendo el valor total en el acumulador. Dios mío, cuando leí esto dije, no tengo idea. Cuando salió por primera vez dije, no tengo idea de verdad qué quiere decir con eso. Reduce una matriz a un valor acumulado aplicando una función lambda a cada valor y devolviendo el valor total en el acumulador. Vaya desorden. Yo le doy un tabular para que me abra el paréntesis y me estrello con la sorpresa de que la función reduce tiene un argumento que se llama initial value, un argumento que se llama array, que es matriz, y otro argumento que se llama function, que ya sabemos que es el lambda. Como la función reduce es una función ayudante de lambda, yo sé y entiendo que la función va a generar una función lambda interna que va a consumir lo que reduce le ronque y le dé tirarle dentro de la función. Iba a decir una palabra, pero aquí no se puede decir, así que pues no la voy a decir. Voy a tomar un poquito de agua. Perfecto. Continuamos. ¿Qué hace la función reduce o la función reduce? La función reduce. La función reduce toma un array y procesa cada elemento de ese array dentro de la función lambda interna, iterando un acumulador y a lo último imprime el acumulador. Entonces, lo que no nos dicen a nosotros de cómo opera la función reduce es que la función reduce tiene internamente un acumulador. ¿Qué es eso de un acumulador? Lo que en un procedimiento Visual Basic puede llamarse una iteración, un iterador, un índice que me permita controlar una estructura de control cíclica. Por ejemplo, como un for, por ejemplo, como un do while, por ejemplo, como un do until, como un for each. Una estructura cíclica, una estructura que es un bucle. Toda estructura de bucle en Visual Basic para aplicaciones, como tú ya lo sabes, y si no lo sabes te lo digo, necesita un iterador. Es decir, algún elemento que le sirva como incremento o decremento para poder controlar los ciclos del bucle y no quede dando vueltas de manera infinita y se consuma la memoria del computador, se consuman los recursos del computador o la pila de memoria del computador y termine desbordándola, produciendo un error. Entonces la función reduce también maneja un iterador interno. Lo que pasa es que no nos lo dicen a nosotros y ese iterador interno
va a consumirse dentro de los diferentes ciclos de la función reduce. Mira el mouse como da vuelticas de bonito. Se consume en cada uno de los ciclos de la función reduce, y lo que hace la función reduce es dar tantas vueltas como elementos existan en el array. Si yo en el array le paso 5000 elementos, ya sé que la función reduce va a dar 5000 vueltas. Y el iterador que está dentro de la función, que yo lo puedo sumar, multiplicar, restar, dividir, concatenar, lo que yo quiera, va a empezar a trabajar en cada ciclo, haciendo lo que yo le diga que haga, y a lo último la función reduce no te va a imprimir a ti el array, te imprime el valor del acumulador después de todo el proceso matemático, lógico de concatenación que yo le haga dentro de la función. Lo imprime como resultado de la función reduce, como retorno, como yo le digo, retorna como retorno de la función reduce. La función reduce retorna el valor del iterador. No me lo estoy inventando, mira. Cuando yo lo leí en la ayuda, reduce una matriz a un valor acumulado aplicando un lambda a cada valor y devolviendo el valor total del acumulador. ¡Ah, carajo! El valor total del acumulador. Pues resulta que la función reduce, si tiene un iterador o tiene un acumulador, como allá le dicen en la ayuda, necesita un parámetro, al menos que me deje controlar en qué valor está iniciando. Pues fíjate, es el initial value. Todo el mundo dice, el iterador es el initial value. La función reduce tiene un acumulador o un iterador y es el initial value. No es el initial value. El initial value es el valor o parámetro con el que yo inicio el acumulador o el iterador para que él vaya haciendo el cálculo que yo quiera. Entonces, habiendo entendido cómo sirve reduce dentro de la función o dentro de Excel, y perdonen ahí el ruidito que acaba de pasar, yo le voy a decir al initial value, mira, yo quiero que tú inicies en el valor de 0. O yo también le puedo decir, inicia en una cadena vacía. Pero como lo que voy a retornar son números, fíjate, números, pues yo no le puedo decir inicia en una cadena vacía, porque si no el número se comporta como un texto y después yo no lo puedo procesar con otra operación como resultado de la fórmula o de esa función lambda. Entonces yo vengo y le digo, no, mira, toma el valor de 0. Y no nos liemos tanto. ¿Cuál va a ser la matriz de entrada de la función reduce? Pues esta que yo tengo aquí dibujada, mira, esta que me retornó la función res del paso anterior. Entonces la función res del paso anterior me genera una matriz de 14 por 1, que serían 14 filas por una sola columna, que va a tener implícitamente, va a tener un valor y dos valores, que son dos valores menores, el 1 y el 2, concatenados como una cadena de texto, con un guioncito en el medio todo cutre. Entonces yo vengo y le digo, listo, función reduce, consúmete el res, que quiere decir el resultado. ¿Listo? Y fíjate que se lo estoy pasando aquí en el argumento array. En el initial value yo le digo por allá, acumulador, iníciese con el valor de 0. Este no es el acumulador, es con lo que yo lo inicio. Y luego me dice, ahora sí, la función reduce me dice, listo, ya estoy preparado con mis dos argumentos entrantes, declárame. Es decir, declare la función lambda interna que va a procesar cada elemento de la matriz o del array dentro de este lambda interno. Entonces, obviamente, reduce me obliga a mí a declarar un lambda interno. Al igual que la función byRow necesita un parámetro de entrada, ¿qué creen que reduce necesita? ¿Uno o dos parámetros de entrada? Necesita dos. Necesita el paso del acumulador, que ahora sí yo lo voy a declarar explícitamente, por ejemplo, con un PI que va a capturar el índice. La P es de parámetro, como ustedes ya saben, y el I es el índice. ¿Qué índice voy a tomar? Pues el que yo quiera, simplemente le llamo así. De hecho, mira, le voy a colocar así, no le voy a colocar PI para no enredarte, le voy a colocar P acumulador, y lo voy a dejar así bien largo. Entonces resulta que esta función lambda interna que va a operar dentro de reduce va a inicializar su acumulador, que yo ya lo tengo que declarar dentro del parámetro de la función lambda interna de manera explícita. Se va a inicializar con el valor de 0, mira. Se inicializa con el valor de 0. Este sí es el acumulador, este es el que va a ir iterando y dando vueltas. Y lo inicialicé en el primer ciclo, en la primera iteración con el valor de 0. Y se lo cargué ahí. Ahora necesito un segundo parámetro que va a cargar fila a fila o que va a cargar celda a celda, porque pues también es válido decirlo, que lo cargue fila a fila o celda a celda. Cuando la matriz tiene 14 filas por una columna, pues va a cargar celda a celda. Necesito cargar un elemento
por elemento de esa matriz, y para ello yo necesito declarar otro parámetro, es decir, otro parámetro, por ejemplo, que se llame parámetro del elemento, voy a colocarle así, PE, de parámetro del elemento de la matriz. Le llamo PEM, pulso electromagnético, no mentiras. P quiere decir parámetro, E de elemento y luego una M de matriz, es decir, si la función reduce está consumiendo al res, que en este caso sería toda la columna, y está llegando cargada, fíjate, ese es el res, lo voy a borrar de momento, y está llegando cargada directamente en este paso, por el paso anterior que se llama res, entonces aquí llega cargada toda la fila que te acabo de seleccionar y te borré, le va a empezar a tirar elemento por elemento, es decir, celda por celda, a este otro parámetro que se llama PEM. Y este PEM va a recibir un elemento por elemento en cada uno de los ciclos para ver yo qué carajos quiero hacer con él. Resulta que ya declarando los dos parámetros iniciales de reduce, que son el parámetro del acumulador, que es un parámetro de control, y el PEM, que es el parámetro que va a recibir cada uno de los elementos de la matriz que yo le pase a reduce en la parte externa, que también es otro parámetro de control, yo ya puedo felizmente hacer el cálculo, o bien si yo necesito otro parámetro que llegue por default o por parámetro, valga la redundancia, de funciones anteriores o de pasos anteriores, también lo puedo hacer. Entonces yo se lo puedo pasar acá, pero como yo no necesito más, pues yo simplemente voy a declarar ya mi cálculo. Recuerda, la función reduce te pide dos parámetros de entrada por obligación. No quiere decir que solamente existan dos. Tú le puedes pasar aquí un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, hasta el infinito, perdón, y más allá, dependiendo de lo que tú necesites. ¿De dónde lo sacas? Pues de los pasos anteriores, si tú quieres, si tu lógica lo permite o el problema bajo tu lógica lo permite y se los quieres pasar, pásaselos, no pasa nada. Tienes que tener en cuenta que tienes que iterarlos de alguna manera en cada uno de los ciclos y tienes que irlos contando. Entonces eso ya lo resuelves tú de otra manera o de otro método, con otro método. Pero yo no necesito más, yo solamente necesito los dos de control que él me exige por default y ya necesito ejecutar el cálculo. Entonces aquí en el cálculo, pues yo voy a utilizar aquí un apilar, mira. ¿Qué hace la función apilar? La función apilar tiene dos funciones, la apilar H o la apilar en B. Si yo agarro la función apilar en H, que es apilar en horizontal, pues ella apila elemento por elemento, es decir, fila a fila, que va a arrancar aquí a la primera, lo que pasa es que está tapada, la apila horizontalmente con la segunda, luego con la tercera, de manera horizontal, fíjate, hace como una barrillita que crece hacia los lados, no hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados. Entonces, resulta que la función apilar H, que apila hacia los lados, me está pidiendo tantas matrices como yo necesite. Fíjate, le puedo pasar un chorronón de matrices. Entonces yo le digo, mira, solamente necesito dos. Necesito que tomes el valor del acumulador que se está inicializando con el valor de 0 en el primer ciclo, fíjate, y se está cargando aquí en el acumulador, y te lo traigas para acá y lo pongas en la matriz número 1 de la función apilar H. Luego en el siguiente ciclo, el acumulador va a llegar cargado con el ciclo anterior de la acumulación y lo va a reprocesar y se lo tira nuevamente, es decir, la función acumulador en el segundo ciclo vuelve y se lo tira el parámetro de entrada de apilar H, donde yo lo llame a través del acumulador y se lo tira a la función apilar H y va apilando cada uno de los elementos que está llegando por res, es decir, que están llegando mediante res a través del PEM, del pulso electromagnético. Mentiras, del parámetro del elemento de la matriz. Entonces yo vengo aquí y le digo, listo, perfecto, función apilar en H. Tómeme por favor el valor del acumulador. Entonces vengo aquí y le coloco acumulador. Y por favor apílalo con el retorno de una función que por favor me parta esto en dos celdas independientes. Porque está llegando una sola celda, pero se supone que tiene dos números. Entonces necesito que lo rompas y lo pongas en una matriz horizontal. Lo pongas en una matriz horizontal por columnas, una columna y dos columnas, porque está llegando con dos valores. ¿Qué función hace eso? La función dividir texto. Entonces fíjate que en el primer parámetro de la matriz 1 de apilar H, yo le paso el valor del acumulador, que de momento arranca con un 0.
Y luego el segundo elemento va a ser una matriz que voy a romper. Va a ser una matriz que voy a romper u ordenar por columnas, que va a tener en la primera columna el 19, por ejemplo, para este caso. Aquí en esta celda el 19 y en esta de al lado el 49. La función dividir texto pues me va a dividir un texto por el delimitador que yo le diga. ¿Quién es el texto de la función dividir texto? ¿Cuál es el texto? ¿Dónde llega el texto? Pues este texto que me está pidiendo la función dividir texto llega en cada ciclo de la función reduce a través de su lambda interno, y perdón que te confundas con los términos o con esta retahíla de términos, llega cargado en el PEM. Entonces yo vengo y le digo función dividir texto. En el PEM va a llegar un parámetro que va a contener celda a celda dos números delimitados por un guión. Entonces yo vengo y le digo perfecto, ¿cuál es el delimitador de columna? Entonces como yo lo quiero partir por columnas, fíjate que también tiene un delimitador por filas. Como yo necesito partirlo por columnas, pues yo voy a colocar el guión en el delimitador de columnas, no en el delimitador de filas. Porque si yo lo pongo en el delimitador de filas, lo que hace es partirla por filas. Es decir, este 2641, por ejemplo, lo coloca 26 acá y el 41 abajo. Y luego toma el 1949 y empieza a apilarlo abajo. Luego te lo muestro. Fíjate. Entonces yo vengo aquí y le digo, en el delimitador de columna, por favor, yo quiero que lo coloques e identifiques cuál es el delimitador. Yo le digo, el delimitador de columna va a ser un guión. Entonces yo vengo y coloco el guión dentro de un par de comitas y listo, cierro a la función dividir texto. ¿Qué va a hacer la función apilar h? Pues va a acumular, o va a apilar, perdón, el valor del acumulador que llega cargado con 0 en el primer ciclo, y luego en dividir texto me va a partir el primer elemento del PEM, que va a cargar la primera celda con sus dos números, lo va a partir por columnas. Primera columna, el número tal, el primero menor, y en la segunda columna, el segundo menor. Y se lo apila al valor de 0 por horizontal. ¿Listo? Entonces yo vengo y listo, cierro la función apilar h, cierro la función lambda, cierro la función reduce, no pasa nada. Y en el segundo ciclo, que se me olvidó explicarte lo que va a hacer, pues que el valor del acumulador se carga aquí en este lambda por fuera, y en el segundo ciclo esto va a tener un 0 apilado por horizontal con dos columnas y luego se lo coloco aquí. Es decir, en el segundo ciclo el acumulador tomó el valor retornado del primer ciclo, que sería el 0, más la partición de los dos números de la primera celda, y lo guarda acá. Y luego viene y se lo tira nuevamente al acumulador en el segundo ciclo. Y en el segundo ciclo, pues tomamos la segunda fila, que sería esta que yo tengo aquí, y la rompe en dos columnas y se la acumula de manera horizontal a través del acumulador en esta variable llamada acumulador, que vuelve y se recicla tantos ciclos como tenga el PM, tantos ciclos como filas tenga el PM. Como filas tenga, perdón, el res que se consume a través del PM. Entonces me va a crear una supermatriz, pero por horizontal, fíjate, y no te estoy mintiendo, eso tiene que salir por horizontal, porque yo la estoy colocando por horizontal. Entonces si yo vengo y cierro acá a la función, en este caso, a la función let externa, a la función lambda externa, y abro un paréntesis y le paso todo el rango, fíjate lo que ella tiene que hacer, tiene que tirarme toda una fila por allá a la derecha, vamos a ver, y efectivamente, de seguro, cada fila va a tener que extraer dos elementos menores. Entonces si esta tiene 2, y esta tiene 2, y esta tiene 2, pues sencillamente voy a contar cuántas filas. Existen 14 filas en este rango. 14 filas por 2 me da 28, más el acumulador inicial de 0 me tiene que dar 29. Si selecciono todo el rango, fíjate que aquí en el recuento, mira, sin equivocarme me da 29. Yo le digo, listo, mi lógica está operando correctamente, como yo digo, dentro de mi mente, y eso está devolviendo el valor que es. Ah, pero carajo, ¿qué sucede si yo vengo y lo apilo? Fíjate acá, le coloco en el delimitador de columna, mira, no quiero nada, vamos a ver qué sale, y lo coloco esto en el delimitador de fila y empiezo a apilar en horizontal. Le doy un enter y fíjate lo que me creó. Claro, cada uno de los elementos se va rompiendo, como aquí no existe un 0, se va rompiendo y me empieza a imprimir los elementos, me los empieza a imprimir por 14. Es decir, el 0 genera un 29 acá, y luego si yo tomo estos que están acá hacia la derecha, me tienen que dar exactamente 28. Entonces aquí el recuento 28.
Si yo a ese recuento le sumo estas otras dos, pues obviamente me va a dar 30. El ordenamiento está mal hecho. Pero utilice la función transponer. Bueno, puede ser también que pueda utilizar la función transponer, perdón. Pero ¿para qué lo hago así? Mejor utilizo conscientemente el delimitador de columna para que la rompa por columnas, el dividir texto rompa esa matriz que tiene los dos números en una sola celda, lo rompa por columnas y cambio la manera yo de apilar. No apilo en H, sino apilo en vertical. En vez de apilar en horizontal, empiezo a apilar hacia abajo en vertical. La apilación en vertical es fila a fila hacia abajo o bien hacia arriba. Entonces fíjate que si yo evalúo con Enter, pues me está dando como por arte de magia una salida de dos columnas que la función byRow no fue capaz de procesar al principio, pero que con un pequeño artilugio con la función reduce, pues también se puede hacer. No estoy diciendo que este sea el mejor método para hacer el ejercicio, solo estoy diciendo que la utilicé para poder ver y observar cómo podía yo solucionar el problema de byRow. Y lo puedo solucionar con la función reduce. Entonces ese es mi método. Posiblemente exista uno mejor. Claro que sí, pero esto me permite a mí observar que byRow no es capaz con dos columnas al tiempo, pero yo lo puedo unir mediante la función unir cadenas y después rompo con la función reduce generando una acumulación. ¿Qué sucede? Pues que aquí estoy imprimiendo un 0 y un nd, obviamente porque el valor inicial pues no tiene una segunda columna, solamente tiene una primera. Por tanto llega y me dice, no, pues eso devuelve un error de nd porque yo quiero o necesito llenar ese campo. Entonces, ¿cómo la quito? Pues aquí llego y le digo, mira, por favor, función reduce, antes de imprimirte, mediante la función lambda externa o mediante la función let en su cálculo, utiliza la función excluir. ¿Qué hace la función excluir? Pues excluye. Quita filas o columnas desde el inicio de una fila a una matriz. Si yo a la función excluir le paso una matriz y luego le digo a la función excluir, por favor, quítame la primera fila, pues se la paso como un número positivo. Fíjate, le paso aquí un número de 1 y cierro el paréntesis y ya tiene que quitar la primera fila en donde tiene el valor inicial en 0 y tiene el error para rellenar y lo quita, pero si yo le pongo -1, pues se trae la última, elimina la última. Fíjate, si vengo y evalúo con Enter, pues se comió la última y me dejó el error. Pero si yo vengo y le digo, no, mira, empieza desde arriba, es decir, desde la primera fila, menos empieza desde abajo, más o sin signo empieza desde arriba. Entonces le doy un Enter y fíjate que ya me imprimió directamente la matriz de salida con el -1 y -2. Imagínate, eso es un conjunto de conocimiento que hay que llegar a entender completamente de cómo opera cada una de las funciones con el fin de extraer conocimiento de causa para poder emplear este concepto o este conjunto de conceptos en otros casos donde ellos se aparezcan. Este video no sé ni por qué lo estoy haciendo, simplemente quería hacerlo para que tú veas cómo es que yo saco el conocimiento de las funciones para poder emplearlos en otros casos y resolver prácticamente lo que se me ponga en el camino. Lo resuelvo mediante el uso de funciones anidadas. Y cuando no soy capaz con funciones, pues echo mano a las macros. Listo, habíamos quedado en que hay que hacerlo con una función, no con esta expresión. Yo necesito recordar esta expresión cada vez que yo vaya a hacer esto. O cada vez que yo vaya a emplear esta técnica, no necesito recordar todo esto. Yo lo pienso una sola vez y listo. Entonces vengo y me copio esto, mira, el lambda con su igual hasta antes del parámetro de entrada por default y lo copio con control C y vengo y me pongo en una celda en blanco, vengo a la pestaña fórmulas, administrador de nombres y me creo un nuevo nombre que habíamos dicho que se iba a llamar nueva función, no nueva función, no nueva función, ¿listo? Y vengo y le digo aquí al hombre X matmenin, imprímete por favor, o pégate ahí más bien para que imprimas por favor el resultado. Le doy un aceptar, le doy un cerrar y voy a copiar aquí la cabecera con control C, lo pego con control V, hago esto un poquito más pequeño en 5 puntos y ahora sí voy a llamar a la función nueva función. La función nueva función me dice dame un rango, entonces esta nueva función se puede llamar extrae de un rango los dos valores menores por filas y lo retorna como resultado. Bueno, no sé cómo se le pueda poner a la función, el nombre que uno quiera, simplemente ella me pide el rango y yo vengo y se lo paso. Entonces vengo aquí y le digo enter y fíjate que es exactamente lo mismo que yo tengo acá, porque obviamente es exactamente lo mismo, tiene que dar exactamente lo mismo, porque esta es la lógica y esta es la función. Entonces yo vengo y selecciono esto, mira, para que se vea bien jalado y lo pongo aquí centradito, listo, menos esta
esta no, porque con esta finalizo el video. Imagínate, tantos conceptos en esta expresión. No es la manera correcta, vuelvo y te lo digo, no es la manera correcta de hacerlo. De hecho, no es la más corta ni la más limpia. No me vayas a crucificar por ello en los comentarios, lo estoy diciendo aquí abiertamente. Es el método que yo utilizo para poder sacar conocimiento acerca de las funciones de Excel con el fin de que me sirvan más adelante para poderlos utilizar en otros casos y resolver otro tipo de problemas, pero ahí sí de manera eficiente. Yo te mostré el primer método de manera eficiente, que era aplicar un K-décimo menor acá, un K-décimo menor acá, arrastrar hacia abajo y se acabó. Me estaban pidiendo un lambda, quizás el lambda yo le tiraba el rango y le decía mediante la función apilar en B, tome fila por fila y retorne un valor de resultado y en una sola línea sale. Y claro que salía en una sola línea, pero me quise hacer esto porque yo quería resolver el problema de by row. Quería entender cómo poder solucionar el problema de by row, uniendo cadenas con un parámetro y luego rompiéndolas. Y listo, porque por la función by row obtenía una sola columna, en muchas filas. Entonces le digo, bueno, función by row, no se me revolucione, obténgame o devuélvame lo que usted me dice que me debe devolver, que después yo lo trato en otra línea. Y empecé a tratarlo con la función reduce, un acumulador, etc, etc. Y luego excluyo los elementos que no me sirven y se acabó el pastel. Entonces, todo puede hacerse. Así es que pienso yo, esta es la manera en la que yo pienso cómo poder utilizar cada uno de los conceptos que voy aprendiendo al ver cada uno de los ejercicios, al practicar cada uno de los ejercicios, al tratar de resolver cada una de las preguntas que ustedes me ponen, que ustedes me dejan en los comentarios, para yo poder obtener ese conocimiento y aplicarlo en sus casos particulares de la manera más eficiente. Y es que a veces tampoco me sale. Habrán resoluciones mucho mejores, porque el mundo es muy grande y tiene gente muy buena y muy brillante que puede generar resoluciones mucho más limpias. Yo solamente pongo una resolución para que las personas se den cuenta que por ese método también se puede hacer. Y después se van refinando con el tiempo a partir de lógica que se va viendo de otras personas que tienen otras mentes, otras maneras de ver la perspectiva del problema para brindar la solución. Y así es como se crece. En esto consiste Excel hecho fácil. Excel hecho fácil consiste en poder brindar una respuesta clara, lo mejor que yo pueda darla, para que tú mejores tu bagaje en el conocimiento de Excel. Fórmulas, funciones, macros, gráficos, herramientas, mini aplicaciones que se pueden hacer utilizando la hoja de cálculo. ¿Quién dijo que Excel es fácil? Excel hecho fácil se llama el canal, porque trato de hacer lo difícil fácil. Posiblemente a veces no lo logre, o con toda probabilidad a veces no lo logre, muchas otras veces sí, pero Excel no es fácil. Excel hay que dedicarle tiempo, porque Excel es solamente un lienzo en blanco que nos deja ver a nosotros qué tanto conocimientos tienes de matemáticas, de álgebra lineal, de métodos numéricos, estadística, ingeniería, un montón de ramas que tiene la ciencia moderna, que se pueden utilizar dentro de Excel para solucionar el problema que nosotros se nos presente en un momento determinado. Eso hace un analista. Un analista de datos para que genera información. Un analista de datos que genera información es bueno analizando datos de un call center. Pero si le ponen datos médicos, por ejemplo, indicadores de datos médicos, por ejemplo, con patologías o con códigos de, por ejemplo, patologías o enfermedades médicas, ¿qué va a saber él? ¿Qué va a saber esa persona? Tiene que empaparse del modelo de negocio para utilizar su bagaje en Excel para poder brindar un análisis completo de esos datos y generar información útil. Entonces, analista de datos no solamente quiere decir que tengas que manejar Excel, tienes que manejar bien el modelo de negocio. El modelo de negocio en donde tú estás involucrado, pero tienes que tener las herramientas y saberlas utilizar. Excel es un liencito en blanco. Y tú agarras y lo mueves como tú quieras, dependiendo del conocimiento que tengas de las funciones, herramientas y demás de la aplicación, y lo conjugas o lo apilas en vertical o en horizontal con el conocimiento que tú tengas del modelo de negocio. Eso último que dije no es apilar, obviamente, lo conjugas con el conocimiento que tú tengas del modelo de negocio para hacer cosas maravillosas y obtener de una nube de datos que de ninguna u otra manera se pueden ver, se puede interpretar, sacas información de ella.
Coges un montón de valores, coges un montón de números, fechas, textos, lo que quieras. Y a partir del conocimiento que tienes del modelo de negocio y de la manipulación que tengas o del correcto uso y manipulación que tenga de las herramientas de Excel o de otra herramienta de análisis de datos, le sacas a esos datos información. Y con esa información tomas decisiones. Eso es un analista de datos. Y luego ya viene el analista de información, que es el que toma las decisiones a gran escala. Analiza la información en un contexto mucho más holístico del modelo de negocio para poder direccionar las estrategias de la organización, de la empresa, del modelo de negocio que esté evaluando. Entonces toca ir por pasitos. Primero aprendemos Excel. Entonces es lo que he venido haciendo, con el canal. Enseño Excel todo lo que pueda para incrementar tu conocimiento, para que no salgas más temprano del trabajo, para que estés mejor remunerado. Tú decides si sales o no tarde del trabajo. Una persona puede tener mucha carga y sale temprano del trabajo, y tiene mucha carga laboral y sale temprano del trabajo igual. Tranquilo, para mañana hay trabajo, para pasado mañana también, etcétera, etcétera. Pero si la persona sabe muchísimo, entonces es mejor remunerado, es mejor valorado dentro de la organización. Eso es indiscutible. Si la persona se da cuenta que el dominio que tienes es gigante y de ti dependen un montón de áreas, de ti dependen un montón de procesos, un montón de personal, hermano y hermana, estás bien remunerado. Vas a ser bien remunerado. Entonces de eso consiste en que tú aprendas a manejar Excel. Un video totalmente, mira aquí, improvisado, diría yo, que no acostumbro a hacer muy a menudo, pero te lo regalo para que tú lo aproveches al máximo, solamente para que saques no cómo funciona esta fórmula, para que saques el método que yo utilizo para sacar el conocimiento de cómo operan las funciones dentro de las fórmulas que voy planteando, que me sirvan como estrategia para obtener el conocimiento y poderlo aplicar en otros casos de manera particular, efectiva y eficiente, que me dejen desarrollar un problema siempre de la mejor manera, que siempre se pueda perfeccionar. Mi nombre es Andrés, un abrazo grande, parceros y parceras. Muchas gracias por preferir ver mis videos de Excel hecho fácil primero, antes que cualquier otro canal. Muchísimas gracias de corazón por ello. Y como digo siempre, nos vemos en el camino y en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.